Muchas gracias, buen día, saludos a todo el equipo y a la audiencia. Bueno, Sebastián, comentanos un poquito, ¿no? Cómo ha sido esta jornada de acampe que arrancó anoche y que convocó a mucha cantidad de gente, ¿no? Sí, nosotros queremos mirar la película completa, que es el Plan de Lucha Nacional. Somos parte de un país que está devastado por la crisis social, de Ushuaia a La Quiaca. Ninguna provincia se salva por más que gobernadores intenten decir que su provincia es distinta, ninguna provincia se salva del crecimiento de la pobreza, la miseria, producto de los sucesivos ajustes que venimos soportando. Y entonces hubo una respuesta nacional de la unidad piquetera que representa sobre todo a los precarizados y desocupados, que se organizan de manera independiente de los gobiernos y del Estado, y con un plan de lucha muy contundente. Ya venimos de distintas jornadas, acciones anteriores, que logramos algunas reivindicaciones parciales todo muy escaso para... Sebastián, te estamos perdiendo un poquito ahí con la comunicación, si te podés mover a lo mejor para agarrar un poco mejor de señal. A ver ahora. A ver, ahí. Ahí te escuchamos mejor, sí, ahí está. Ahí, bueno, entonces hay una jornada nacional muy contundente, justamente porque el gobierno nacional sigue decidido a no dar respuesta, principalmente a través de Zabaleta, que es el ministro de Desarrollo Social, dijo que... No, Sebastián, te estamos perdiendo nuevamente. Se entrecorta el contacto telefónico para ver si te podés ubicar. A ver, ahí. No, continúa igual, a ver si te podés ubicar un poquito por ahí, es el tema de señal. Sí, en la calle. Puede ser, pues. Sí, nos está costando recibirte, Sebastián. Bueno, vamos a intentar otra vez, ¿no? El llamado telefónico. A ver, sí, porque bueno, no... A ver, pero... Sí, ahí intentamos otra vez, Sebastián, porque sí, se nos está cortando. Bueno, pero decía esto, ¿no? Que tiene que ver con esta medida y con este reclamo del plan de lucha que ha iniciado en la jornada de ayer, no solamente en nuestra provincia, sino que él decía, ¿no? Desde Ushuaia hasta La Quiaca, ninguna provincia la está pasando muy bien, sobre todo teniendo en cuenta la situación, ¿no? De los merenderos, por ahí la situación de pobreza, los bajos salarios que tiene nuestro país. Esto... Fundamentalmente lo del acampe es un plan de lucha o una medida en realidad a nivel nacional. Se ha dado en casi todas las provincias, en las 23, y ayer, Jujuy tampoco no ha sido la excepción. A ver, ahí creo que te recuperamos, Sebastián. Ahora sí te estamos escuchando. Sí, perfecto, ahora te escuchamos mejor. Perfecto, decía nomás, para ir al grano acá de Jujuy, meternos en Jujuy. Zabaleta, a través de Zabaleta, el gobierno nacional no quiere dar ningún tipo de respuesta, porque está ahogado, incluso por el propio acuerdo que hizo con el Fondo Monetario, que pide un ajuste del gasto público, del gasto social, de los salarios, muy profundo, y eso se ve en cómo están creciendo la pobreza en todo el país. Entonces este plan de lucha fue muy contundente, principalmente reclamando trabajo genuino y la apertura de los programas sociales mientras no haya, de nuevo, una reactivación del trabajo, que es verdaderamente lo que va a hacer que baje la pobreza, digamos. Sebastián, ¿y cómo se resuelve esto? Si el ministro Zabaleta dice que no va a haber más planes, que no va a dialogar con aquellos que realicen acampe en las provincias, o por lo menos en la 9 de julio, ¿cómo se resuelve esto si ustedes también lo que manifiestan es genuino? Es la necesidad de un pueblo que ayer se conocieron índices de pobreza, pero más allá que los registros sobre los últimos 6 meses, el 2021, han marcado una disminución. La inflación este año ya comenzó con todo y comienza a comerse cada vez más los salarios de los jujeños. Sí, a ver, principalmente, lo que vos decís, estos índices que salieron ayer son del trimestre del 2021. Si vos contás lo que va pasando mes a mes de los salarios frente a la inflación o las jubilaciones que se actualizan trimestralmente, ya van perdiendo por goleada contra el aumento de los precios. Hay que tener en cuenta la crisis internacional con la guerra, cómo se están disparando los precios de los alimentos, que incluso nosotros produciendo alimentos no deberían aumentar, pero justamente al tener el control del comercio exterior 5 empresas, una de ellas Ledesma, hace que los precios de los alimentos se estén disparando, y eso es lo que más genera pobreza. El problema de la pobreza no es el desempleo, el problema de la pobreza es el salario de miseria. Los salarios están en niveles de indigencia, y el salario mínimo que aprobó el gobierno nacional, en complicidad con los sindicatos, con la burocracia sindical, va a hacer que más trabajadores caigan en la línea de pobreza, y del salario mínimo dependen los planes sociales, dependen las jubilaciones mínimas. Entonces están condenando a la mayoría trabajadora
a un retroceso histórico de las condiciones de vida. Entonces, de esa manera, nosotros tenemos una solución, es muy simple la solución, no es muy difícil. Hay que generar trabajo, y generar trabajo es reactivar la economía a través de planes de vivienda, planes de obra pública, y eso es incompatible con el acuerdo con el fondo. Ese acuerdo con el fondo nos va a ahogar. Es imposible que se reactive la economía, que se genere trabajo, como dice el gobierno, con un control trimestral del FMI de todas las cuentas del país, que pide suba de interés, que es recesivo, que pide tarifazos, que pide el gasto del Estado planchado. Es decir, es imposible que se reactive la economía de esa manera. Entonces es mentira que no va a haber ni crecimiento y no va a haber ningún tipo de solución a las necesidades sociales. Entonces, ¿a qué apela el gobierno? Bueno, el gobierno apela, primero el gobierno no apela a nada, el gobierno ya está quebrado. Es un gobierno partido que no tiene ningún tipo de iniciativa, pero va a apelar a la represión y se va a aferrar, por ejemplo, a los discursos derechistas. Ahora estamos viendo que Milei, que quizás en las redes tiene un impacto, está armando un movimiento antipiquetero. Bueno, el gobierno va a aprovechar esa presión por derecha para ir contra los que se organizan para luchar contra el hambre. Entonces, es la única solución que lamentablemente vemos de los gobiernos, porque no quieren torcer el rumbo de la economía, que de nuevo, el acuerdo con el fondo es mortal, y por eso vimos el operativo policial de Morales acá, porque el gran socio de Alberto Fernández en este acuerdo con el FMI, que le juntó los votos, que le firmó el consenso fiscal, es Gerardo Morales. Entonces le puso la policía a su servicio, como hizo la Reta en la ciudad también. La ciudad de Buenos Aires. Sebastián, ¿y cómo es la relación con el Ministerio de Desarrollo Social de la provincia? ¿Han tenido algún tipo de respuesta, la asistencia, comedores, merenderos? Porque también sabemos que los movimientos piqueteros trabajan fuertemente para tratar de colaborar con el día a día de la gente en los diferentes barrios. Lógico, las organizaciones toman las tareas que debería hacer el Estado. El Estado debería garantizar todo tipo de comedor con asistencia integral, y lo hacen las organizaciones a pulmón. Nosotros con el gobierno provincial no tenemos diálogo, porque el gobierno provincial decide no hacerse cargo de la situación y avanzar en un operativo represivo a las organizaciones independientes y en un proceso de aparato punteril a través de la SUSEPI y el Ministerio de Desarrollo Humano. Entonces, no tenemos ningún tipo de diálogo y no se hacen cargo de la situación. Ahora, que vos dijiste, acá somos un montón de compañeros, y va a crecer, lamentablemente, y va a crecer porque cada vez más trabajadores, incluso ocupados, se suman a luchar con la unidad piquetera, porque no encuentran un canal de lucha en sus sindicatos, que la mayoría están cooptados por Morales, y entonces encuentran un canal de lucha a través de las organizaciones piqueteras, que somos independientes del Estado y de los gobiernos, y que por lo tanto tenemos las manos libres para luchar. Entonces, yo creo que lo que estamos haciendo nosotros, incluso aunque pueda haber prejuicios, y eso nosotros tratamos de combatirlo peleando por la unidad de ocupados y desocupados, es un aire fresco para todo el movimiento obrero. Es un aire fresco porque frente a este ajuste, frente a la carestía que hay un montón de trabajadores que están saliendo a luchar y que le están poniendo el cuerpo en la calle a esta situación dramática que, como vos dijiste, se va a agravar. El 2022 va a ser terrible, porque la inflación se va a disparar, estamos al borde de una hiperinflación, y el acuerdo con el FMI es inflacionario. Además de la guerra, además del aumento de los precios de las empresas, el acuerdo con el FMI es inflacionario porque propone una devaluación y tarifazos. Bien, Sebastián, por último te consulto cómo va a continuar, ¿no? Esta medida, la CAMPE a esta hora ya lo han levantado, ¿cómo sigue la medida? La CAMPE lo estamos levantando y vamos a movilizar al juzgado contravencional porque asociamos la lucha que estamos dando contra el ajuste con la persecución de Morales. Entonces vamos a ir al juzgado contravencional, donde declaramos a algunos compañeros a rechazar el código contravencional de Morales anticonstitucional, que te juzga el propio Poder Ejecutivo, que te multa y que te arma causas, y vamos a movilizar ahí para justamente exigir la derogación de ese código contravencional. Bien, ¿y en el día de mañana la apertura de las sesiones también? Sí, también, vamos con todo. Perfecto. Bueno, Sebastián, te agradecemos mucho por tu tiempo a esta hora de la mañana y bueno, y por habernos comentado cómo ha sido la CAMPE en la provincia de Jujuy.